Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión virtual de la semana 1 del módulo 7. Mi nombre es Arlet Ivonne Macedo Ortega y les doy la más cordial bienvenida a este módulo. Siento mucho que la plataforma en este momento está teniendo una reestructuración y por lo mismo no hemos podido entrar en todo el día. Quiero decirles que estuvo así desde ayer, después de medianoche, empezó la plataforma a, a tener ese mantenimiento y bueno, pues no hemos podido entrar, pero si no puedes ver en este momento, si no puedes entrar a la sesión, no hay problema, va a estar grabada y si se requiere realizar alguna otra sesión, pues lo podríamos hacer. Entonces, vamos a comenzar con la sesión. Si no pueden escuchar, tendrían que ver la razón. Tiene que ver con su sistema de audio porque el mío está funcionando perfectamente. Revisen su sistema de audio para que puedas escuchar la sesión. Em, Se puede escuchar, mi micrófono está activado, pero tal vez si no me pueden escuchar, tiene que ver con su propio sistema de audio. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, siempre van a poder preguntar en el chat de la sesión y se van a contestar al final de esta sesión, ¿ok? Bueno, pues tenemos el temario de esta sesión 1. Les doy la más cordial bienvenida de nuevo a este módulo 7. Vamos a hablar un poco del foro de aprendizaje, qué es lo que ustedes tienen que realizar en el foro de aprendizaje. Y también explicaré la diferencia entre el presente simple y el presente continuo que ustedes van a utilizar para realizar las actividades de esta semana, de la primera actividad integradora, para ser más precisa. También vamos a ver un ejemplo de cómo contestar esa actividad y les voy a dar una explicación de la diferencia entre el pasado continuo y el pasado simple y les voy a explicar la actividad integradora 2, porque si ustedes ya empezaron a ver los recursos, los temas principales de esta semana son el presente simple, el presente continuo, el pasado simple y el pasado continuo. Y finalmente vamos a ver algunos asuntos generales. Bueno, vamos a empezar con la evaluación. ¿Cómo va a estar comprendida la evaluación? Aquí les muestro cómo está la evaluación de este módulo de la semana 1, 2, 3 y 4. Recuerden que las actividades integradoras tienen un 42% de valor. El proyecto integrador tiene un 30%. Es muy importante que ustedes hagan su proyecto integrador, ya que tiene una gran carga en su calificación. Después tenemos el foro de integración, que tiene una carga en su evaluación de un 8%. La autoevaluación tiene un valor del 5% y las habilidades socioemocionales 10%, y las actividades en plataforma que ustedes están realizando, como las actividades que son autoevaluables, tienen un 5% de valor en su calificación. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar.
Y bueno, aquí antes de empezar también les quiero hablar sobre la retroalimentación de sus actividades y el tiempo en el que yo me tardo en realizar esta retroalimentación. Aquí les muestro una pequeña tabla en donde vienen los días de entrega. Si tú me entregas tu actividad el día lunes, vas a obtener tu retroalimentación entre el miércoles o el jueves. Si tú me entregas tu actividad el día martes, vas a tener tu retroalimentación entre el jueves o el viernes. Y si es el miércoles, me la entregas el miércoles, vas a obtener tu retroalimentación entre el miércoles o hasta el lunes siguiente. Si me entregas tus actividades entre jueves, viernes, sábado y domingo, vas a obtener tu retroalimentación entre lunes, martes y miércoles de la semana siguiente, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes revisen esta tabla porque la mayoría de las veces los alumnos esperan hasta el fin de semana para subir sus actividades. Entonces, si ustedes me entregan las actividades el sábado, la mayoría de las personas me lo entregan sábado y domingo. Obviamente el lunes yo tengo muchas actividades que calificar y por lo tanto tengo todavía lunes, martes y miércoles de la siguiente semana para entregarles su retroalimentación. A más tardar, ustedes la tendrían los días miércoles. Y bueno, también hay que considerar algunos aspectos como, por ejemplo, hoy que tenemos un mantenimiento de la plataforma y no podemos entrar a realizar las actividades. Bueno, esta es una situación, pues, digamos, eh, que no pasa muy frecuente, pero también hay que considerar estas situaciones. Bueno, vamos a empezar ahora con el foro de aprendizaje. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este foro de aprendizaje? Recuerden que en este foro tienen que hablar en inglés de lo que estás haciendo para aumentar tus conocimientos y habilidades en el idioma. Para lograr tus propósitos y metas personales, escolares, laborales y cómo mejorar algún aspecto en tu vida. Para llevar a cabo este objetivo de este foro de aprendizaje, yo les voy a sugerir estas preguntas. Estas preguntas les van a ayudar a cumplir con ese foro de aprendizaje, ¿ok? Por ejemplo, la primera es, what are you doing to increase and improve your knowledge and language skills in English? ¿Qué estás haciendo para mejorar e incrementar tu conocimiento y habilidades de inglés? Bueno, la respuesta a esta pregunta tendrían que hacerla en presente progresivo o presente continuo, porque es lo que estás realizando en este momento o alrededor del tiempo presente para mejorar o incrementar tu aprendizaje y tus habilidades en el idioma inglés. La segunda pregunta, what are you doing to achieve your personal, academic and working goals? ¿Qué estás haciendo para lograr tus metas personales, académicas y laborales? Y también la pregunta está en presente continuo, por lo tanto yo espero que ustedes utilicen el presente continuo o presente progresivo para contestar esta pregunta. Y también tienes que compartir lo que estabas haciendo antes de ingresar a Prepa en línea CEPT y lo que aprendías y cómo ha cambiado tu vida en el último año. Por ejemplo, what were you doing before studying Prepa Online CEP? ¿Qué estabas haciendo antes de empezar la Prepa en línea CEP? Aquí les estoy haciendo una pregunta en pasado continuo, por lo tanto, ustedes tendrían que contestar con este tiempo, el pasado continuo para esta pregunta. Después, were you learning anything? If so, what were you learning? ¿Estabas aprendiendo algo? Si es así, ¿qué estabas aprendiendo? ¿Qué estabas aprendiendo antes de ingresar a Prepa en línea CEP? Do you think your life is changing? Why? ¿Piensas que tu vida, ahora que estás estudiando la Prepa en línea CEP, está cambiando y por qué? Entonces, aquí también tienen que utilizar el presente
progresivo para contestar esta pregunta. O también puedes utilizar el presente simple. Como es una pregunta cerrada, primero tienes que decir sí o no. Do you think your life is changing? Yes, I do. No, I don't. Why? Why? Because I'm learning some abilities to work online. I am improving my self-study skills. Cualquier cosa que ustedes me quieran poner. Por ejemplo, he mejorado mis habilidades de autoaprendizaje. He conocido varios recursos en internet que me ayudan a realizar mis trabajos en línea. He conocido otras formas de trabajo, cualquier cosa que ustedes me puedan poner. Recuerden que las preguntas solamente son guía. No es necesario que las incluyan en sus participaciones del foro. Y otra cosa muy importante es que tienen que utilizar el inglés para contestar estas preguntas. Ahora vamos a hablar sobre la actividad integradora 1, Dancing at the Moulin. Antes de empezar a explicar en qué consiste la actividad integradora 1, vamos a ver las diferencias entre el presente simple y el presente progresivo. Recuerden que el presente simple lo utilizamos para hablar de hábitos, rutinas, hechos y pasatiempos. Por ejemplo, I work in an office every day. Yo trabajo en una oficina diario. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a una rutina. I go to work by bus every day. Me voy al trabajo en autobús diario. I always have breakfast at 7 a.m. Estoy hablando también de otra rutina. Siempre desayuno a las 7. Ahora, aquí en negritas les puse las palabras clave que se utilizan en el presente simple y en el presente continuo. ¿Cuáles son estas palabras? Bueno, todas las expresiones de tiempo que van con every. Por ejemplo, podemos decir every day, every year, every week. Y los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia se utilizan en el presente simple. Aquí yo les puse un ejemplo como always, always, sometimes, usually, hardly ever, never. Todos esos son adverbios de frecuencia. Y los adverbios de frecuencia se utilizan en el presente simple. Ahora, en el presente progresivo o presente continuo es lo mismo, así lo pueden encontrar. También utilizamos palabras claves como right now, at the moment, now. Estas palabras, estas frases más bien, o expresiones de tiempo, las utilizamos con este tiempo. Y nos indican right now, en este momento, at the moment, en este momento también significa y now, ahora. Por ejemplo, right now, I'm sending some emails to my boss. En este momento estoy enviando algunos correos a mi jefe. At the moment, I'm waiting for the bus. En este momento estoy esperando el camión. Now, I'm eating fruit and toast for breakfast. Vean, aquí estoy contrastando. I work in an office every day. Trabajo en una oficina diario. Ahora, si quiero describir lo que estoy realizando en ese momento, utilizo el presente progresivo. En este momento, estoy enviando correos a mi jefe. Right now, I'm sending some emails to my boss. I go to work by bus every day. Me voy al trabajo en camión diario. En este momento estoy esperando el camión. At the moment, I'm waiting for the bus. ¿Ya vieron? En la primera columna estoy hablando de rutinas y en la segunda columna estoy describiendo la actividad que estoy realizando en ese momento en el que estoy hablando. Bueno, vamos a continuar. Aquí les pongo de nuevo lo que les estoy mencionando hace unos minutos de las funciones del presente simple. Recuerden que utilizamos el presente simple para hablar de rutinas. Normalmente para las rutinas usamos los adverbios de frecuencia. Aquí les puse always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. I always take a shower in the morning. Hábitos. Podemos tener buenos y malos hábitos. Para los hábitos también podemos utilizar
los adverbios de frecuencia, como my father usually smokes 2 cigarettes a day. My father smokes 2 cigarettes every day. Ahora, si tú quieres usar un adverbio de frecuencia, lo tienes que poner después del sujeto y antes del verbo. Si tú quieres usar una expresión de tiempo, la tienes que poner al final de la oración. También la puedes poner al principio de la oración, pero tiene que ir separada por una coma. Por ejemplo, every day my father smokes 2 cigarettes. También usamos el presente simple, como les mencioné, para hablar de pasatiempos. En inglés, hobbies. I watch TV in my free time. Vean que el verbo está conjugado en presente simple. Y también utilizamos el presente simple para hablar de hechos. ¿Qué es un hecho? Bueno, todo lo que es verdad. Por ejemplo, I speak Spanish. I live in Mexico. I have a brother. Todos esos son hechos y siempre van en presente simple. Ahora, el presente progresivo. El presente progresivo lo utilizamos para descripciones. Description of actions that are happening at the moment of speaking or around the present. Utilizamos el presente progresivo para describir acciones que están ocurriendo en el momento en el que se habla o alrededor del tiempo presente. Por ejemplo, I'm doing my homework now. My mom is watching TV right now. Estoy haciendo mi tarea ahora o mi mamá está viendo la televisión en este momento. ¿Cuáles son las palabras claves para el presente progresivo? At the moment, in this moment, today, now, right now. Estas palabras que son expresiones de tiempo para el presente progresivo, las podemos poner al final de la oración o si las quieren poner al principio para enfatizar, lo pueden hacer, pero deben de poner una coma. Por ejemplo, now I'm doing my homework. Y otra función del presente progresivo es para hablar de future arrangements. También utilizamos el presente progresivo, esta estructura, para hablar de futuro. ¿Y qué quiere decir future arrangements? Arrangement es una actividad que ya tienes agendada. Una actividad que ya tienes agendada quiere decir que es una actividad que ya contemplaste y que ya está agendada. ¿Cuáles son ejemplos de esas actividades? Bueno, una cita con el doctor, normalmente la agendamos, una clase, una reunión como la que estamos teniendo ahora, un partido de fútbol, un viaje. Todo eso lo agendamos. ¿Por qué? Porque lo planeamos con anticipación y nos dan un día y una hora para realizar esa actividad. Por ejemplo, I'm going o I'm flying to Acapulco next week. Voy a ir a Acapulco o voy a volar a Acapulco la próxima semana. ¿Ok? ¿Por qué estoy utilizando el presente continuo aquí? Bueno, estoy utilizando el presente continuo, pero con significado a futuro. Lo puedo traducir como voy a ir a Acapulco la próxima semana. My brother is playing soccer tomorrow at 5 p.m. Mi hermano va a jugar fútbol soccer mañana a las 5. Normalmente cuando utilizamos presente continuo para futuro, es porque ya tenemos un día y una hora específica, ¿ok? Ya no estoy hablando de un plan, no estoy hablando de una predicción a futuro, estoy hablando de algo que es casi 100% seguro que se realice, porque ya tengo un día y ya tengo una hora, ¿sí? Y se puede traducir como voy a hacer algo. Ahora, cuando estamos utilizando el presente continuo para describir acciones que se están llevando en el momento en el que se habla, lo traduzco como ando yendo en español. Por ejemplo, estoy haciendo, mi mamá está viendo la tele, ¿sí? Es como en español. Y siempre lleva el verbo ser o estar, que es el que les marco en rojo, más el verbo con ing. Bueno, ahora, en la actividad que ustedes tienen que realizar en Seduca, en Seduca, estoy hablando de otra cosa. En la plataforma de Prepa en línea CEP, tienen que describir una imagen de un pintor francés, ¿ok? Este pintor se llama Renoir, tiene muchas imágenes, muchas pinturas muy famosas. Yo escogí otra como ejemplo.
no es la misma que se les pide describir en la actividad integradora 1, pero es muy similar. Y bueno, les pongo las letras de los personajes, como ustedes lo están viendo en pantalla, y vamos a ver qué está haciendo cada uno. Vean, tenemos aquí un señor que está recargado en un barandal, luego otra joven que está sentada con su perrito en una mesa y hay otro joven enfrente de ella que le está viendo. Y atrás tenemos algunas personas que están aquí como despidiéndose o llegando, no sabemos, pero podemos hacer predicciones y deducciones. Tenemos aquí, what is happening in the picture? Es una pregunta que les hacen en la primera actividad. In the picture, tienen que describirme en general lo que está sucediendo. In the picture, pueden utilizar there are, there is. There are people in an open restaurant. Some people are sitting at the table while others are standing and they are eating and talking. It seems to be summer. They may be in Paris. Vean que les pongo en negritas las estructuras en presente continuo. También pueden utilizar el there are y el there is, que significa hay. Acuérdense, there are para plural, there is para singular. Y en negrita les pongo el presente progresivo para describir lo que está sucediendo en el momento. Y en rojito les pongo unas palabras para hacer especulaciones. Por ejemplo, it seems to be summer, parece que es verano. They may be in Paris, tal vez estén en París. Después tenemos otra pregunta. What are the woman and the man doing? Y les ponen A y B. What are they wearing? Son dos preguntas en uno. ¿Qué están haciendo el hombre y la mujer? ¿Y qué están llevando? ¿Qué llevan puesto? Entonces podemos decir, the woman is sitting at the table and holding a dog, and the man is standing by the handrail and looking at something or somebody. Si nosotros recordamos esta imagen, hay una mujer que está sentada con un perrito, está levantando un perrito y otro hombre está atrás de ella y él está recargado en un barandal. Entonces podemos decir, the woman is sitting at a table and holding a dog, and the man is standing by the handrail and looking at something or somebody. Vean que también utilizo el presente continuo. What is the man with the hat at the table doing? ¿Qué es lo que está haciendo el hombre que lleva un sombrero? ¿Qué es lo que está haciendo el hombre sentado en la mesa? He's sitting at the table and looking at the woman with the dog. Está sentado en la mesa y está viendo a la chica que tiene el perrito, ¿ok? What are the woman and the man with black hat doing? ¿Qué están haciendo la mujer y el hombre con sombrero negro? Recuerden que hasta atrás estaban una mujer y un hombre que llevaban puesto un sombrero negro. What do you think? ¿Qué opinas de lo que están haciendo? Yo le puse, they are standing and looking at each other. Ellos están parados y viéndose uno al otro. Maybe, voy a hacer una especulación. Otra vez utilizo una palabra para hacer una especulación. Maybe they are saying goodbye to each other. Tal vez estén despidiendo. What is the woman by the handrail doing? Recuerden que había una chica que estaba recargada en el barandal. She's looking at the man or she's thinking about someone. ¿Está viendo a un hombre o está pensando en alguien? Y bueno, estas preguntas son las mismas que ustedes tienen en su actividad integradora. Obviamente la imagen es diferente, pero son las mismas preguntas. Después, en esta misma actividad, les piden que ustedes realicen unas preguntas sobre la pintura. Las preguntas pueden ser yes, no questions o pueden ser WH questions. Las yes, no questions, como su nombre lo indica, son unas preguntas que podemos contestar con sí o con no. Por ejemplo, are they celebrating something? Yes, they are. They are maybe celebrating a birthday. Are they having a good time? ¿Se están divirtiendo? Yes, they are. They look happy. Sí,
se ven contentos. Vean que la pregunta que estoy poniendo, las preguntas que estoy poniendo como ejemplo están en presente continuo. Están celebrando, se están divirtiendo. Ahora, también puedes utilizar WH questions. Las WH questions son preguntas que empiezan con una question word en inglés. Por ejemplo, what, where, which, when, how, etc. Ejemplo, what are they talking about? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Bueno, no sabemos, pero podemos hacer una deducción. Podemos decir, they may be talking about their hobbies. Where are they sitting and talking? ¿Dónde están sentados y están conversando? They are sitting and talking in an open restaurant. Tal vez estén hablando y tal vez estén sentados en un restaurante al aire libre. No sabemos, pero podemos deducirlo. Vean que la pregunta, la primera utilizó el what y en la segunda utilizó el where. What are they talking about? ¿De qué están hablando? Where are they sitting? ¿Dónde están sentados? Y yo le contesto, they are sitting and talking in an open restaurant. ¿Sí? Yo les pongo aquí algunos ejemplos de cómo pueden realizar sus preguntas en tiempo presente continuo. Vean que después de la question word viene el auxiliar del presente continuo, el sujeto y el verbo con ing. Si no hay question word, solo empiezan con el auxiliar del presente continuo, que es are o is, luego el sujeto y luego el verbo con ing. Y eso es todo lo que tendrían que hacer en su actividad integradora 1. Ahora, aquí me estás preguntando si las preguntas que les haríamos a los personajes las tenemos que responder nosotros. No, no es necesario. En las instrucciones de la actividad no viene que respondan las preguntas, solo viene que las hagan. Pero si tú quieres responderlas de acuerdo a lo que tú piensas, está bien. Yo solamente les voy a evaluar las preguntas, ¿ok? Las respuestas no. Si, por ejemplo, tuvieras un error en las respuestas, solo te corrijo el error, pero no te bajo calificación. Pero si tuvieras un error en las preguntas, ahí sí. ¿Ok? Entonces, puedes contestarlas si gustas. Si no, solamente puedes realizar las preguntas y eso sería todo, ¿no? No hay problema. Bueno, ya que tenemos la actividad, vamos a ver, les voy a poner otra vez aquí. Vamos a ver, antes de eso, ¿qué es lo que se va a grabar? Muchos alumnos luego tienen esa duda. ¿Qué se va a grabar? ¿Se van a grabar todas las preguntas o qué se va a grabar? Aquí en la primera actividad integradora 1 se va a grabar todo. Vas a grabar la descripción de la pintura. Entonces, vas a hablar de lo que está sucediendo en la imagen y en la actividad integradora 1 hasta el final de esa actividad les ponen un ejemplo de cómo pueden empezar a narrar su descripción. Les ponen un ejemplo de cómo pueden hacerlo. Ustedes pueden copiar ese ejemplo para empezar a narrar su descripción y pueden utilizar las respuestas que dieron a las preguntas para describir esa imagen. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tendrían que grabar. Bueno, ahora vamos a pasar a la actividad integradora 2. La actividad integradora 2 se llama Meanwhile. ¿Qué significa Meanwhile? Mientras tanto. ¿Y en qué consiste la actividad integradora 2? Bueno, en la actividad integradora 2 tienen que imaginar que ocurrió un robo en la casa de tu vecino y al otro día cuando sales con tu perro, te encuentras a otro vecino con quien empiezas a platicar sobre lo que sucedió. Para lo cual tienes que descargar el archivo llamado Meanwhile, dando solo clic en el nombre. Si ustedes tuvieran algún problema con descargar este archivo, avísenme para que yo se los envíe. En este archivo encontrarás 3 preguntas. Dice, the theft occurred between 6 p.m. and 8 p.m.
La primera es, what were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house? Aquí, vean, es una pregunta en pasado continuo. ¿Qué estabas haciendo cuando los rateros estaban robando la casa de tu vecino? Y aquí tienes que decir 3 actividades que estabas realizando. Para hacerlo, tienes que utilizar los conectores first, after that, and then. Primero, después de eso y después. Puedes utilizar el pasado continuo. ¿Qué estabas haciendo? First, I was taking a shower. Then, I was getting dressed. Then, I was having breakfast. ¿Sí? Lo que estabas haciendo en pasado continuo. Utilizando esas 3 conectores para enlistar tus ideas, tus actividades. La segunda pregunta es, what were you doing from 5 p.m. to 9 p.m.? ¿Qué estabas haciendo entre las 5 y las 9 de la noche? Entre las 5 y las 9, dices, bueno, 3 actividades consecutivas. Vamos a ver. First, I was having dinner. After that, I was doing the dishes. Then I was watching TV. Más o menos. Who lives with you? O who do you live with? La pregunta creo que en la actividad es who do you live with? Que es lo mismo que who lives with you, pero es lo mismo. Who lives with you o who do you live with? Who do you live with? Es la misma pregunta. Bueno, las voy a poner porque la misma pregunta es who do you live with? Es la misma pregunta que who lives with you. Bueno, en esta dice, ¿quién vive contigo? Aquí tienes que primero decir quién vive contigo. ¿Cómo puedes contestar esta pregunta? Puedes decir, I live with my mom, my father, my sister, and my brother. Así de simple. I live with. Yo vivo con. I live with my mom, my father, my sister, and my brother. Ahora, what were they doing before, during, and after the theft? Esta pregunta también se me olvidó ponerle en negrita, pero es importante. La voy a poner en negrita porque digamos que son claves, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Está ya en negritas. Ahora, para cada miembro que vive contigo, tienes que describir lo que estaba haciendo antes, durante y después del robo. Por ejemplo, si dices, I live with my father, my mom, my sister, and my brother. Bueno, primero, my father was working online before, was working in his office before the theft. During the theft, my father was coming home. Durante el robo, mi papá estaba viniendo a casa. After the theft, my father was having a shower. Y después del robo, mi papá estaba bañándose. Ahora, también dijiste que vives con tu mamá. Y es lo mismo. Before the theft, my mom was cooking. During the theft, my mom was washing the dishes. After the theft, my mom was watching TV. Ahora, tu hermano. Before the theft, my brother was doing his homework. During the theft, my brother was playing video games. After the theft, my brother was sleeping. Ahora, ya que mencionaste todo, pasas a la siguiente pregunta. Recuerda que tienes que utilizar el presente. Bueno, en este caso vas a utilizar el pasado continuo. El pasado continuo para describir lo que estaban realizando.
realizando las personas que viven contigo. Aquí les puse presente, pero no, es pasado. Pas. Aquí es past simple. Vamos a poner past simple and past continuous. Aquí es past simple. Que son los tiempos que ustedes tendrían que estar utilizando. Ahora, puede ser que las preguntas, algunas preguntas me las contesten en pasado, porque el pasado también lo utilizamos para hablar sobre acciones consecutivas. ¿Qué quiero decir con acciones consecutivas? Bueno, que pasa una después de la otra. Por ejemplo, si yo quiero describir lo que hice hoy en la mañana, puedo utilizar el pasado simple. Puedo decir, first, I woke up at 7. After that, I took a shower. Then I had breakfast. Si ustedes se fijan, yo utilizo puro pasado simple, porque el pasado simple lo usamos para acciones consecutivas. Si ustedes me contestaran alguna de estas preguntas en pasado simple, también se las tomaría bien. Correcto. ¿Por qué? Porque mientras tú te estés comunicando y estés usando el idioma para comunicarte y lo estés utilizando de forma correcta, o sea, que tenga coherencia lo que estás diciendo, no importa qué tiempo estés utilizando. Lo importante es que estés comunicando un mensaje y ese mensaje lo estés llevando a cabo con alguna estructura gramatical. Entonces, bueno, puedes utilizar el pasado simple o el pasado continuo. Ahora, después tenemos, what was happening when you? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo cuando? ¿Qué estaba sucediendo cuando tú? Aquí vamos a contrastar el pasado continuo con el pasado simple. El pasado continuo con el pasado simple. Para contrastar el pasado continuo con el pasado simple, nosotros utilizamos las palabras que vienen hasta arriba, when and while. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? ¿Y qué significa while? Mientras. ¿Para qué nos sirven estas palabras? Estas palabras nos sirven para contrastar el pasado simple y el pasado continuo. Vamos a ver que tienes que realizar preguntas a tu vecino para saber lo que estaba sucediendo cuando. Para eso tienes que contrastar el pasado simple con el pasado continuo. Utilizas when. Los recursos que puedes utilizar que te ayudarán a estructurar tus preguntas son past continuous contrastado con past simple. What was happening when you? Bueno, ahorita vemos cómo contrastamos el pasado simple. Les voy a dar más explicación de cómo vamos a contrastar el pasado simple. Dice, ¿a qué vecino? ¿Al vecino que robaron o al que nos encontraron? Bueno, recuerda que en esta actividad a tu vecino le ocurrió un robo. ¿Sí? Y después, al otro día, tú sales a correr con tu perro y te encuentras a otro vecino, no al que le robaron, sino a otro vecino. Y le empiezas a decir, le empiezas a preguntar, ¿qué estaba pasando? What was happening when you... Sí, tiene que ser la pregunta a otra persona. Algunos alumnos normalmente hacen la pregunta al vecino que le robaron. Si lo haces al vecino que le robaron, está bien, no hay problema. Por ejemplo, algunos preguntan, ¿Are you okay? ¿Did you get hurt?
¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Eso es suponiendo que le hicieras preguntas al vecino al que le robaron, ¿ok? Aquí en las instrucciones dice que tú le hagas preguntas a otro, pero si le haces preguntas al vecino al que le robaron, está bien, no los voy a penalizar por eso. Mientras la pregunta esté bien estructurada, no hay problema. Sí, le tienen que hacer preguntas al vecino al que se encuentran, no al que le robaron. Eso es lo que viene en las instrucciones, pero hay algunos alumnos que pueden confundirse y le pueden hacer preguntas al vecino, no importa, al que le robaron. Lo más importante es que tu pregunta esté bien estructurada. Sin embargo, en las instrucciones dice que es a otro. Y bueno, después tienen que hacer un archivo de audio en donde incluyas las preguntas y las respuestas del punto 2, así como las preguntas que le hiciste a tu vecino. ¿Sí? Entonces tienes que incluir todo. Por ejemplo, puedes utilizar last night between 6 p.m. and 8 p.m. a theft occurred in my neighbor's house. The police knocked at my door and asked me the following questions. On the next day, I asked another neighbor about the theft the following questions. Vean aquí. Yo les sugiero que utilicen este ejemplo. La noche anterior, entre las 6 y 8, un robo ocurrió en la casa de mi vecino. La policía tocó a mi puerta y me hizo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, las que vimos hace un momento. Ahorita les digo cuáles, para que lo tengan bien clarito. Estas son las preguntas. Supuestamente, para saber más detalles de lo que ocurrió, la policía está investigando con todos los vecinos lo que pasó, ¿no? Para ver si vieron algo, para ver lo que estaban haciendo, etc. Entonces, estas son las preguntas que tú tendrías que narrar en tu grabación. What were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house? What were you doing from 5 p.m. to 9 p.m.? Who do you live with? Estas son las preguntas. Entonces, yo les sugiero que utilicen esto. Last night between 6 p.m. to 8 p.m., a theft occurred in my neighbor's house. The police knocked on my door and asked me the following questions. Y ahí nada más, después de ask me the following question, empiezan a decir la pregunta con su respectiva respuesta. Ahora, on the next day, I asked another neighbor about the theft, the following question. ¿Qué quiere decir? Al siguiente día, le pregunté a otro vecino acerca del robo. Le pregunté las siguientes, le hice las siguientes preguntas, ¿ok? Y ahí ustedes ponen las preguntas que le hicieron al vecino. Por eso aquí bien claro les puse, I asked another neighbor. Le pregunté a otro vecino sobre el robo. Las siguientes preguntas. Y ahí ustedes narran las preguntas que le hicieron a ese vecino. Esto que les pongo aquí es opcional. Si ustedes lo quieren hacer así, está bien. Si no quieren empezar así, es una razón. Bueno, ustedes pueden empezarla, pero tienen que considerar lo que les están pidiendo en las instrucciones. Bueno, ahora les voy a dar una muy breve explicación de cómo pueden contrastar el pasado continuo con el pasado simple. Recuerden que el pasado continuo, vamos a ver primero las funciones del pasado continuo. ¿Para qué nos sirve el pasado continuo? Bueno, el pasado continuo nos sirve para describir acciones que estaban pasando en un tiempo específico del pasado, acciones que estaban sucediendo en un tiempo específico. Por ejemplo, ¿qué estabas haciendo ayer a las 8 de la noche? A las 8 de la noche ya es un tiempo específico.
What were you doing at 8 o'clock last night? Y dices, I was watching television. Bueno, ahora, usamos también el pasado continuo y el pasado simple juntos, o sea, los contrastamos. Cuando esto pasa, tenemos que entender que el pasado continuo nos describe una acción larga que se estaba realizando, mientras que el pasado simple nos describe una acción corta que le interrumpe. Vamos a ver un ejemplo. Cuando yo desperté esta mañana, estaba lloviendo. When I woke up this morning, it was raining. And my father was singing in the kitchen. Vean, ¿cuál es la acción que se estaba llevando a cabo cuando otra le interrumpe? Estaba lloviendo y mi papá estaba cantando en la cocina. ¿Cuándo me desperté? La acción que se estaba llevando a cabo, estaba lloviendo y mi papá estaba cantando. La acción que interrumpe es cuando desperté. Vean que el when nos interrumpe la acción. It was raining and my father was singing in the kitchen when I woke up. Ahora, el when lo pueden poner al principio de la oración, pero también puede ir en medio de la oración. No importa dónde pongan when, lo más importante es que when normalmente va seguido de pasado simple. ¿Ya vieron? Tenemos when I woke up. Cuando yo desperté, estaba lloviendo. Pero también podemos empezar, estaba lloviendo y mi papá estaba cantando cuando yo desperté. Normalmente con when, después de when, usamos pasado simple. ¿Por qué? Porque el when interrumpe una acción que se estaba llevando en el momento. Ahora, otro ejemplo. I was walking home whistling happily when I saw two masked men run out of the bank. ¿Qué quiere decir esto? Yo estaba caminando a casa, chiflando, muy contenta, cuando vi dos hombres enmascarados salir corriendo de un banco. ¿Qué es lo que se estaba llevando a cabo? Bueno, yo iba caminando a casa, iba chiflando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiendo lo que estaba realizando. ¿Qué interrumpe? Cuando yo vi a dos hombres enmascarados saliendo de un banco. Entonces dice, often the action described in the past simple tense interrupts the situation described at the past continuous. Normalmente la acción descrita en pasado simple interrumpe una acción descrita en pasado continuo. Ahora, también podemos utilizar otra palabrita para contrastar el pasado simple y el pasado continuo. Esta palabra es while. ¿Y qué significa while? Mientras. Mientras. Ahora, otro ejemplo. I broke my leg while I was skiing. While I was skiing, I broke my leg. Vean que el while lo utilizamos con pasado continuo. Me rompí mi pierna mientras, en este caso, mientras estaba esquiando. Mientras estaba esquiando, me rompí la pierna. ¿Sí? Ya vieron que con el while utilizo el pasado continuo y con el when utilizo el pasado simple. Ahora, vean que la oración que tiene el while está compuesta de pasado continuo, que es lo que les puse en rojo, y pasado simple. I broke my leg está en pasado simple. I was skiing está en pasado continuo. Después de while, normalmente tengo pasado continuo. Después de when, normalmente tengo pasado simple. No importa dónde lo ponga. El while puede ir al principio de la oración también o puede ir en medio. Otro ejemplo. I was playing a computer game when the doorbell rang. Estaba jugando un juego de computadora cuando sonó la puerta.
Así contrastamos el pasado simple y el pasado continuo. Y esto lo pueden utilizar en su actividad. While the theft occurred, I was having a shower. Por ejemplo. Aquí les doy más ejemplos. Vean, les estoy poniendo cómo funciona el when y el while al final de esta diapositiva. Les pongo, when the theft happened, I was watching TV and drinking some soda. Cuando el robo ocurrió, esto es pasado simple, cuando el robo ocurrió, yo estaba viendo la tele y tomando refresco. Ahora tengo el while. While I was watching TV, the theft happened. Vean que después del when utilizo pasado simple y después del while utilizo pasado continuo. También puedo utilizar el while en medio de la oración. The theft happened while I was watching TV. O también puedo utilizar el when en medio de la oración. I was watching TV and drinking some soda when the theft happened. Bueno, aquí les pongo estos ejemplos para vean cómo utilizar when y while. ¿Qué preguntas van a hacer en esta actividad? Bueno, también pueden hacer preguntas cerradas, que son yes, no questions, y preguntas abiertas, que son WH questions. Por ejemplo, were you watching TV when the theft happened? ¿Estabas viendo la tele cuando el robo ocurrió? Esto le podías preguntar a tu vecino. ¿Estabas viendo la tele cuando el robo ocurrió? Y el vecino te puede decir, no, I was taking a shower when the theft happened. Otra pregunta, were you at home when the theft happened? ¿Estabas en casa cuando el robo ocurrió? Yes, I was in the kitchen making dinner. Sí, estaba en la cocina haciendo la comida. Aquí, vean, estoy utilizando primero una yes, no question. Y luego estoy utilizando una WH question. Pero aquí me parece que hay un error. Esperen, déjenme corregirlo. Esta sería siendo yes, no question. Y vamos a ver, les voy a poner una pregunta con where. Where were you? Where were you when the theft happened? O puede ser where you while the thieves were stealing, we're robbing, we can say, we're robbing the neighbors. Bueno, aquí les voy a poner, estas son yes, no question, empiezan con el auxiliar del pasado continuo, que es el was o el were. Y estas son WH questions, ahorita las pongo aquí. WH questions, que empiezan con una question word. Aquí puedo utilizar where, when, puedo utilizar también what, por ejemplo, what were you doing? What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? What were you doing? When the theft happened. O una pregunta en pasado simple. When did the theft happen? Where did the theft happen? Estas son las preguntas que ustedes le podrían hacer al vecino.
Where were you when the theft happened? Where were you while the thieves were robbing the neighbor's house? Vean, aquí estoy utilizando my question word, que es where. Estoy utilizando where. La voy a poner en negritas para que vean que estoy utilizando una question word. En este caso es where. ¿Sí? Y acá utilizo el what y tú utilizo el when. Y estoy utilizando pasado continuo y también estoy utilizando las palabras que nos contrastan el pasado simple y el pasado continuo. Se las voy a poner en rojito para que las distingan. Vean, aquí estoy contrastando el pasado simple y el pasado continuo en las preguntas. Para que ustedes se fijen de cómo utilizar también estas palabritas en las preguntas. Aquí está la pregunta. Vean, aquí en la otra pregunta también lo utilizo. Utilizo estas palabras para contrastar ambos tiempos. Entonces, la primera es, where were you when the theft happened? ¿Dónde estabas cuando el robo sucedió? When the theft happened. Recuerden que yo les dije que después del when, el verbo en pasado simple. Aquí mi verbo está en pasado simple, ¿ya vieron? Está conjugado en pasado simple. Ahora, después del while, yo les dije que el verbo tenía que ir en pasado continuo y vean, mi verbo está conjugado en pasado continuo. What were you doing when the theft happened? Aquí también está conjugado en pasado simple porque va después de when. Y así podemos nosotros contrastar el pasado simple y el pasado continuo. Así de esta manera. Bueno, aquí les pongo más ejemplos. Dice past continuous o simple past. Vean, they were watching TV when she arrived. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban viendo la tele cuando ella llegó. ¿Ya vieron? ¿Quién interrumpe la acción? Ella. Ella interrumpe la acción. They were watching TV when she arrived. Acá, she was reading when the telephone rang. Ella estaba leyendo cuando el teléfono sonó. Otra. He was texting when he crashed the car. Oh, muy común. Estaba texteando cuando chocó el carro. Vean. He was swimming when the plane crashed into the sea. Él estaba nadando cuando el avión se estrelló al mar. When she left the house, it was raining. Ahora tengo el when al principio de la oración. Cuando ella salió de casa, estaba lloviendo. He was painting when he fell off the ladder. Estaba pintando cuando se cayó de la escalera. Vean, en el primero tengo when al principio y en el segundo when en medio, pero no importa. Después del when tengo mi verbo en pasado simple. Luego, he was sending his emails when she saw him. Él estaba enviando sus correos cuando ella lo vio. She hurt her back. Ahora tengo el while, vean el while. Mientras, ella se lastimó la columna mientras estaba levantando una caja. She burned herself while she was cooking. Se quemó mientras estaba cocinando. He was playing tennis when the tiger attacked him. Él estaba jugando tenis cuando el tigre lo atacó. They were talking when the accident happened. Estaban hablando cuando el accidente ocurrió. She fell asleep while she was knitting. Ella se quedó dormida mientras estaba tejiendo. Y ya. Bueno, esto sería en general la explicación de la primera semana, de lo que tienen que realizar en la primera semana. Yo les voy a enviar la liga grabada de esta sesión. Les voy a enviar la presentación en PowerPoint que ustedes están viendo en este momento, con la que realicé la sesión.
también para que ustedes la puedan consultar. Y les enviaré dos ligas para que ustedes realicen dos ejercicios autoevaluables que tienen que ver con el uso del presente simple contrastado con el presente continuo y el pasado simple contrastado con el pasado continuo. Estos ejercicios no son obligatorios, sin embargo, como son autoevaluables, automáticamente se les da su retroalimentación. Y si ustedes me los quieren enviar a mí, lo único que tendrían que hacer es, cuando ustedes realicen el ejercicio, le dan en terminar y luego les dan dos opciones. Una es ver resultados y otra es enviarlos a mi profesor. Ustedes pueden enviármelos a mí, solo tienen que poner sus datos y ya, eso es todo. O bien pueden ver sus resultados de manera instantánea. Y no les lleva más que 2 minutos o 3 minutos contestarlos, ¿ok? Solamente es como, pues, un reforzamiento a lo que estamos viendo en la primera semana. Ahora, si ustedes tuvieran alguna pregunta o alguna duda con respecto a algo que tenga que ver con el funcionamiento de la plataforma o bien que algo no esté activado, por ejemplo, un audio no lo puedan escuchar, eso tendrían que plasmarlo en el foro técnico. Ahí tendrían que plasmar su pregunta o su duda y mandarle evidencia. Bueno, ya vimos al principio la retroalimentación de actividades. Ustedes pueden pedir extensión de tiempo siempre y cuando no exceda más de 4 veces, ¿ok? Porque hay alumnos que bueno, constantemente están pidiendo extensión de tiempo. Sí lo pueden realizar, con gusto se los doy. Solamente me tienen que enviar un mensaje a la plataforma o bien, si es muy urgente, a WhatsApp. Y en el foro de novedades, siempre les voy o avisos, es foro de novedades o avisos, siempre les voy a poner los mensajes de cada semana y las ligas para entrar a esta sesión. Pues muchas gracias por asistir. Si tuvieran alguna otra pregunta, es el momento en el que ustedes me pueden hacer sus preguntas. De todas maneras, les enviaré la minuta de la sesión y ahí les voy a poner las preguntas que se resolvieron en esta sesión. Desafortunadamente, pues como tenemos ahorita lo del problema de la plataforma, pues muchos a lo mejor no vieron la liga a tiempo, pero bueno, esperemos que al ratito ya podamos entrar para que puedan ustedes continuando haciendo sus actividades. Sí, les voy a mandar la liga de asistencia. En un momento, déjenme ver cuánto tiempo nos sobra. Bueno, mientras no nos saque, en este momento les voy a enviar la liga. Espérenme tantito. Voy a salir de aquí. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, es el momento en el que ustedes me pueden hacer la pregunta. Estoy buscando el cuestionario para que ustedes ahí puedan registrar su asistencia. Las asistencias a las sesiones no son obligatorias, pero me sirve a mí como registro personal para saber quién está asistiendo y sobre todo para conocer sus opiniones
sus dudas con respecto a lo que vayamos viendo en las sesiones. Bueno, hoy es 12 de agosto y vamos a poner la primera sesión virtual de hoy, primera sesión virtual. Bueno, si no saben lo que estoy haciendo en pantalla, se los voy a mostrar en este momento. En este momento estoy haciendo primera sesión virtual, módulo 7. Módulo 7, grupo M7C1, la generación 19, bloque B, grupo 2. Están las siguientes preguntas. Normalmente son muy pocas las preguntas que les hago. Vamos a agregar otra. A la sesión de la semana 1. Luego tenemos otra. Útil. No. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus sugerencias? ¿O qué sugerencias tienes? ¿Qué sugerencias más bien? ¿O comentarios tienes para que se tomen en las siguientes? Y ya está. Ahora vamos a ponerle un tema bonito, y se los voy a compartir. Aquí está la liga de asistencia.
Bueno, por mi parte es todo. Em, Gracias por asistir. En cuanto se restablezca la plataforma, les voy a enviar la liga grabada de la sesión, igual que la presentación en PowerPoint. Y les voy a enviar también las ligas de los ejercicios que les comenté sobre el presente simple, el presente continuo, pasado simple y pasado continuo. Muchas gracias. Y cualquier cosa, no duden en escribirme. Bye. Adiós, Aranza. Bye bye.